Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por continuar con nosotros. Carolina Sadler en Análisis Global. Iniciamos analizando la situación de Reino Unido con el Brexit. Ustedes saben que hasta, pues, desde hace 3 años, casi 4 años, Reino Unido había hecho el esfuerzo, y no quiero decir Reino Unido, porque realmente mucha gente, pues, estaba opuesta a la salida de Reino Unido. Ahí están, fíjense, esto es algo muy simbólico, el hecho de cuando retiran la bandera de Reino Unido justamente de lo que es la Unión Europea. Pero, como les decía, la idea central. Desde hace mucho tiempo ya se sabía lo que iba a pasar y tras las elecciones de diciembre del año pasado, donde Boris Johnson fue confirmado como primer ministro, pues obviamente ya se sabía que el 31 de enero salía la Unión Europea. Pero muchas personas se preguntan qué significa esto, qué conlleva, cuáles cambios habrán, ya que la Unión Europea queda oficialmente fuera de perdón, el Brexit queda, Reino Unido queda fuera de lo que es la Unión Europea. Fíjense, durante este año básicamente va a ser más de lo mismo. Este es el periodo de transición, un periodo que es hasta el 31 de diciembre de este año. O sea que no será hasta el año 2001 en donde de por sí ya las cosas comiencen a cambiar. Por supuesto, habrán cambios en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto migratorio, en el aspecto social, etcétera. Pero Reino Unido tiene una ardua tarea al frente. Lo primero es que Reino Unido, durante casi 50 años, perteneciendo primero a lo que era la Comunidad Europea, luego a la Unión Europea, pues básicamente es como un niño que tendrá que aprender a caminar solo. ¿Por qué digo esto? Durante muchos años, pues la Unión Europea ha negociado en beneficio de los entonces 28 países miembros. La Unión Europea durante muchos años, durante todos estos años, ha tratado de buscar los mayores beneficios, los mejores acuerdos. Y siendo Reino Unido parte de la Unión Europea, pues se beneficiaba de estos acuerdos, de estas políticas. Pero ahora, tras la ruptura, pues básicamente Reino Unido tiene que comenzar a implementar nuevos y a negociar. Lo primero es negociar. Negociar tanto con la Unión Europea como con otros países. Acuerdos económicos, acuerdos migratorios, acuerdos de políticas sociales, acuerdos de seguridad. Y este es un tema muy importante, fíjense. Una cosa es un país cuando es miembro de un grupo como la Unión Europea, en donde se le permite obtener informaciones, en donde hay un intercambio de informaciones, en donde, por ejemplo, hace poco tiempo hubo un atentado calificado terrorista. Las autoridades de todo lo que es la comunidad europea, la Unión Europea, pues unos suministran informaciones a otro. En este caso, el Reino Unido no va a tener acceso a este tipo de informaciones, porque obviamente un grupo como este no va a estar facilitando informaciones digamos, a un país que no tiene nada que ver con ellos. Esto es uno de los primeros temas. El otro es el renegociar acuerdos comerciales. Si durante años Reino Unido se ha beneficiado de grandes políticas económicas, grandes acuerdos económicos, pues en esta ocasión, luego del 31 de diciembre de este año, pues básicamente tendrán que comenzar, vamos a decir que a caminar de puntitas. Entonces, en el área diplomática tendrán que renegociar nuevos acuerdos. Recordemos que una cosa, y de nuevo, y caemos en lo mismo, es una especie de círculo. No es lo mismo el Reino Unido ser parte. El ejemplo más claro creo que se lo puedo dar con las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea y los Estados Unidos y Reino Unido. Una cosa es, Estados Unidos tiene, sobre todo con el mandato del presidente Trump, tiene unas ideas muy particulares, muy pro América, muy independentistas, vamos a decir, que muchos catalogan como populistas. Y esto es importante porque en ocasiones se ha visto de frente, enfrentándose directamente a lo que es la Unión Europea. El ejemplo, por ejemplo, en materia de cambio climático, en el momento en que Donald Trump sale del Acuerdo de París. Y fíjense, sin embargo, uno de los grandes pues, precursores de este acuerdo han sido países europeos, en el caso de Francia o Alemania. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Básicamente,
Reino Unido va a quedar en el medio en el momento, o va a tener que tomar una posición no tan diplomática y va a tener que encontrarse o en contra de las políticas de países que durante años han sido aliados, que han sido vecinos y que siguen siendo vecinos, como son los miembros de la Unión Europea, o encontrarse de frente con Estados Unidos, que también durante muchísimos años han sido aliados, pero que en ocasiones pues el Reino Unido no ha tenido que tomar una posición radical en contra u a favor del otro. Entonces, en este caso, va a estar en el medio, en el momento en que haya un conflicto o que haya algún desacuerdo, Reino Unido va a tener que tomar una posición. Entonces, va a tener que comenzar a implementar y a crear relaciones bilaterales, relaciones con otros países. El caso es que no es tan simple como se ve, a pesar de que se ha vendido como el gran proyecto de Boris Johnson y antes de él, de Theresa May, pues la realidad es que hay mucho trabajo por hacer. Por el momento no hay ningún tipo de cambio. Por el momento los ciudadanos que acostumbraban a vivir o viajar al Reino Unido sin siendo parte de la comunidad Schengen, pues básicamente van a continuar, pero todo esto va a cambiar. Es básicamente el 31 de diciembre de este año. Entonces, ya en el día de ayer Boris Johnson dijo que no se va a pegar a los deseos, dijo que no creo que esto se rija de esta forma, que no se va a pegar a los deseos de la Unión Europea, pero no es tan simple como decirlo, y al final hay que ver si lo que ha prometido Boris Johnson durante años, durante su candidatura y todo esto, pues realmente va a ser realidad. Hay que ver si la economía de Reino Unido no va a ser impactada, que de por sí las proyecciones indican de que sí habrá un efecto, y en sí vamos a darle tiempo al tiempo para entonces analizar la situación, pero por el momento básicamente todo queda igual porque estamos en una etapa de transición, en una etapa de negociación y renegociación en donde hay que ver qué es lo que va a pasar. Pasamos a los Estados Unidos. En el día de ayer, pues, tanto abogados, acusadores como la defensa en el juicio político para con el presidente Donald Trump, pues hicieron el cierre, básicamente, hicieron sus presentaciones finales. En el día de hoy van a continuar y mañana ya será el veredicto. Aunque los republicanos querían cerrar el juicio la semana pasada, no se le dio, pero el viernes pasado, pues, no pudieron conseguir los demócratas testigos suficientes o no testigos suficientes, no pudieron avalar la solicitud de nuevos testigos y de nueva evidencia en un voto muy cercano, 51 votos contra 49, pero en sí los republicanos van a pasar a la historia, señores. Número uno, si ustedes recuerdan cuando el presidente Trump salió, muchos republicanos ni siquiera apoyaban su candidatura, muchos republicanos ni siquiera le apoyaban públicamente, muchos republicanos le criticaron, pero hoy en día el partido básicamente está dominado totalmente por el presidente Donald Trump, lo que habla tristemente sobre la democracia de los Estados Unidos y hacia dónde vamos. La historia van a pasar este grupo de senadores republicanos, pues como dijo la demócrata Nancy Pelosi, no puede considerarse un juicio cuando no hay testigos suficientes, cuando no se permite que haya evidencia suficiente. Pero en sí, ¿qué ha ayudado a todo este proceso del juicio político del presidente Trump? La economía. Ustedes saben que la economía de los Estados Unidos está bastante sólida, está bastante bien, y esto impacta. No es lo mismo la economía que hubo cuando el presidente Nixon renunció por el escándalo Watergate, que la economía que los Estados Unidos tienen hoy. De hecho, las cifras indican que tiene el menor porcentaje de desempleo desde hace 50 años. Ya ustedes saben, muchas personas no quieren arriesgarse y destituir un presidente legítimamente elegido para ver cómo podría un posible sustituto, en este caso vicepresidente Pence, actuaría. O sea que en el día de mañana lo que se espera es que los cargos sean básicamente desestimados y que ahí quede básicamente el juicio político. Ahora, Trump pasará a la historia como el tercer presidente de los Estados Unidos enfrentado a un juicio político, y obviamente esto es algo que realmente nadie
proyectó. En el día de hoy el presidente va a presentar lo que es el Estado de Unión y básicamente vamos a ver cuáles son los alegatos, las justificaciones de los republicanos para sus decisiones. Pasamos, señores, a hablar del coronavirus. El coronavirus en el día de hoy se han reportado 427 personas muertas. Una de esas personas fue en Hong Kong, la otra ya sabemos que fue justamente en Tailandia y básicamente se continúa el seguimiento. En el día de ayer, China, el gobierno chino dijo que los Estados Unidos ha actuado de una manera, digamos que populista de nuevo, en el sentido de que han acusado al gobierno de los Estados Unidos de crear el pánico y de aprovechar la situación para utilizarla en contra del gobierno chino. Yo particularmente no creo que sea el caso, al contrario, me sumo a las críticas de las personas que han dicho que el gobierno chino debió de informar de la situación antes de y no tener informaciones, digamos que ocultas o guardarse informaciones, porque hoy en día tal vez supiéramos más, tal vez estuviésemos más preparados y obviamente es algo que en América Latina, si llega, algunos países ya de por sí se están preparando, en el caso del gobierno de México, el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil. En el día de ayer el gobierno de México dio unas declaraciones de que justamente estiman que es probable que el virus entre a México y es lógico, México es un puerto de mucha salida y entrada de extranjeros y obviamente hace frontera con los Estados Unidos y recordemos que en los Estados Unidos este virus ya ha afectado a 11 personas, o sea que es muy probable que llegue aquí a las áreas de América Latina. Por último, quiero hablar del presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador el pasado fin de semana hizo unas declaraciones en una reunión con unos inversionistas y unos empresarios ecuatorianos. Habló sobre el acoso sexual a las mujeres y en una postura totalmente homo sapiens y totalmente fuera de lugar, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que las mujeres únicamente reportan a los hombres como acosadores o lo califican de acoso cuando el hombre es feo. O sea, dijo que si es un hombre buen mozo, las mujeres dicen que no es acoso. Es lamentable que en esta época y sobre todo en donde las mujeres enfrentamos tantas cosas a diario, que un supuesto líder de un país se exprese de esta forma, a pesar de que en el día de ayer presentó su disculpa y dijo que sus palabras fueron tomadas fuera de contexto. Esto no explica de que una persona que dirige un país tenga un pensamiento semejante. Yo entiendo, y esto es una opinión muy personal, que en el momento en que una mujer dice que está siendo acosada, el problema, uno de los problemas que tenemos las sociedades, sobre todo sociedades machistas como la de América Latina, es que no se le toma en serio y se justifica la conducta del hombre y se quiere culpar a la mujer, sea por el tipo de ropa que utiliza o por algún otro tipo. Hace poco tiempo un ciudadano de este país dijo que habló algo sobre los tatuajes que las mujeres hoy en día utilizan. O sea que realmente esto es un asunto que debe tomarse con seriedad, sobre todo en países como América Latina, donde los porcentajes de acoso y de violencia hacia o en contra de las mujeres son tan altos. Obviamente una vergüenza para América Latina y una vergüenza que este señor dirija un país. Pero así está el mundo, señores. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más contenido de Despierta RD.